Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Neurología, Neurocirugía. Hoy vamos a hablar de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, específicamente de las meningitis. A manera de introducción, vamos a decir que las enfermedades infecciosas son un grave problema para la salud pública, tanto en los países desarrollados como en los países pobres, a pesar del éxito que han tenido las vacunas y los antibióticos que se van desarrollando. Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central tienen diferentes peculiaridades clínicas, patológicas y terapéuticas. Su clasificación es difícil por la gran cantidad de microorganismos causales y por la variedad de los cuadros clínicos que producen. El diagnóstico se realiza sobre todo sobre una base de la anamnesis y la exploración física, y también nos ayudamos con estudios complementarios. Vamos a mencionar algunos, como por ejemplo la punción lumbar para la obtención de líquido cefalorraquídeo, que posteriormente se envía para que se realice un cultivo y un antibiograma, una tinción de Gram, y también otros estudios que son más específicos, como la PCR o reacción de polimerasa en cadena, que nos ayuda a detectar específicamente cada germen. Infecciones bacterianas. Vamos a hablar de la meningitis bacteriana o purulenta. La meningitis es la respuesta aguda a la presencia de bacterias en el espacio leptomeningio. Dicho de otra forma, es la infección del sistema nervioso central que se produce por bacterias. Los síntomas dependen de la inflamación de las membranas meningias y de la irritación de las terminaciones nerviosas, pero también de la depresión funcional de la corteza cerebral, de la hipertensión endocrinal y de las posibles complicaciones vasculares. Etiología. La epidemiología de los microorganismos capaces de producir una supuración meningia varía mucho de un país a otro en función del desarrollo social y sanitario. La meningitis bacteriana tiene una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes por año. Es una incidencia bastante elevada. La frecuencia de los microorganismos que afectan varía según factores como los siguientes. Tenemos en primer lugar el origen, si es una infección intrahospitalaria o extrahospitalaria. En segundo lugar tenemos la edad del paciente. Según el grupo de edades tenemos mayor probabilidad de afección por una o por otra bacteria. Otro factor a determinar también es la patología subyacente, enfermedades que tenga el paciente, ya sea diabetes, alcoholismo, inmunosupresión, etcétera, etcétera. En los recién nacidos y los lactantes son más frecuentes los estreptococos del grupo B y los bacilos entéricos gram negativos. Entre el primer año de vida y los 15 años, el germen más frecuente es la Neisseria meningitidis o el meningococo. La incidencia de la infección por hemófilos influenza ha reducido bastante con el empleo de la vacuna. Luego, tenemos que en los pacientes mayores de 15 años el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y finalmente, en los mayores de 65 años, tenemos dos agentes que principalmente afectan a los pacientes, que vienen a ser la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Pero en un porcentaje que no es despreciable tenemos también afectación por listeria, monocitogenes y microorganismos gram negativos. Las meningitis hospitalarias son en general secundarias a procedimientos que ya hemos hecho en el sistema nervioso central, como por ejemplo punciones lumbares, anestesia intradural, catéteres intraventriculares o otras intervenciones neuroquirúrgicas, y los microorganismos que con más frecuencia afectan son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus. En cuanto a la fisiopatología, la puerta de entrada de los microorganismos al sistema nervioso central puede ser por diferentes vías. Entre ellas tenemos la hematógena, que la vamos a desarrollar a continuación. Luego tenemos la vía por inoculación directa del microorganismo. Ejemplos de esto son la meningitis postraumática, posquirúrgicas o por fístula de líquido cefalorraquídeo.
Y finalmente tenemos otra vía de acceso que es por contigüidad, a partir de focos sépticos craneales. Por ejemplo, en los pacientes que tienen sinusitis, otitis, forúnculos en la piel, etcétera, etcétera. Hablando específicamente de la vía hematógena, las bacterias que con mayor frecuencia producen meningitis son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Estas bacterias colonizan inicialmente la nasofaringe y se unen a las células del epitelio nasofaringio. A continuación, las bacterias son transportadas hacia el espacio intravascular o invaden este espacio creando separaciones entre las uniones intercelulares. A partir de esto acceden al torrente sanguíneo y son capaces, gracias a la cubierta que tienen de polisacáridos, de eludir la fagocitosis de los neutrófilos y también la actividad bactericida de la vía clásica del complemento. A través de la sangre pueden llegar a los plexos coroideos intraventriculares y de aquí tener acceso directamente al líquido cefalorraquídeo. Una vez aquí, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente debido a la ausencia de defensas inmunitarias eficaces del hospedador. El líquido cefalorraquídeo normal contiene pocos leucocitos y cantidades relativamente pequeñas de proteínas del complemento y también de inmunoglobulinas. Un paso fundamental en la patogenia de la meningitis bacteriana es la reacción inflamatoria que la invasión de las bacterias provoca. Muchas de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes y las complicaciones neurológicas de la meningitis bacteriana son consecuencia de la respuesta inmunitaria contra el patógeno invasor, más que un daño hístico directo producido por las bacterias. En consecuencia, el daño neurológico puede avanzar incluso después de que el líquido cefalorraquídeo haya sido esterilizado por el tratamiento antibiótico. La lisis de las bacterias, con la consiguiente liberación en el espacio subaracnoideo de componentes de su pared celular, es el primer paso de la inducción de la respuesta inflamatoria y de la formación de un exudado purulento en el espacio subaracnoideo. Los componentes de la pared celular, como las moléculas de lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y el ácido teicoico y los peptidoglucanos del Streptococcus pneumoniae, inducen inflamación meningia, lo cual estimula la producción de citocinas y quimiosinas inflamatorias. Gran parte de la fisiopatología de la meningitis bacteriana es consecuencia directa del aumento de los valores en líquido cefalorraquídeo de citocinas y quimiosinas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, la isoleucina beta, actúan sinérgicamente aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto induce la formación de edema de tipo vasogénico y la salida de proteínas del suero hacia el espacio subaracnoideo. Este exudado subaracnoideo obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo y a su vez produce una hidrocefalia. Presentación clínica. La meningitis puede presentarse como una enfermedad aguda, fulminante, que avanza rápidamente en pocas horas, o como una infección subaguda que empeora progresivamente a lo largo de varios días. La tríada clásica de la meningitis incluye cefalea, fiebre y rigidez de nuca, pero a veces no aparece dicha tríada. En más del 75% de los pacientes disminuye el nivel de conciencia y varía desde la somnolencia, el estupor hasta el coma. Otras manifestaciones frecuentes de la meningitis son las náuseas, el vómito y la fotofobia. Hasta un 20 a 40% de los pacientes presentan convulsiones como parte del cuadro clínico inicial de la meningitis bacteriana. El aumento de la presión intracraneal es una complicación esperada de la meningitis bacteriana y en esta enfermedad la causa principal del deterioro del nivel de conciencia. Los signos de aumento de la presión intracraneal son disminución o deterioro del nivel de conciencia, edema de papila, pupilas dilatadas, una anisocoria, parálisis del sexto par craneal, posturas de descerebración y el reflejo de Cushing, que como hemos visto en clases anteriores, se caracteriza por bradicardia, hipertensión arterial y alteración del ritmo respiratorio.
La complicación más fatídica de la hipertensión intracraneal es la herniación cerebral. Para esto les remito a capítulos anteriores que ya hemos llevado en clases pasadas. La incidencia de herniación cerebral en los pacientes con meningitis bacteriana puede llegar hasta incluso un 10%. Algunos signos clínicos específicos pueden orientar al diagnóstico de microorganismos individuales, como es el caso de la meningitis meningocócica. En este tipo de meningitis, en el paciente empiezan a aparecer lesiones maculopapulares eritematosas que son difusas, que se asemejan a un exantema viral, pero estas lesiones rápidamente se transforman en petequias. Aparecen sobre todo en el tronco y extremidades inferiores, en las mucosas conjuntivas y a veces en las palmas y las plantas. En lo que respecta al examen físico, la exploración física, aparte de encontrar signos como por ejemplo focalidad de pares craneales, como hemos mencionado, focalidad del sexto par, anisocoria, deterioro del nivel de conciencia, papiledema, entre otros, tenemos el signo de rigidez de nuca, que es flexionar el cuello hacia el esternón, y vamos a notar aumento del tono, va a estar rígido la musculatura para hacer esterco de movimiento. Luego tenemos el signo de Kerning, que es cuando levantamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Es un signo indirecto de irritación meningia. Y finalmente tenemos el signo de Brudzinski, que es cuando flexionamos la cabeza del cuello y el paciente de forma refleja va a levantar las rodillas. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza principalmente en base a una anamnesis y una exploración física y a estudios complementarios que vamos a detallar a continuación. Principalmente el diagnóstico es positivo cuando se identifica el microorganismo en el líquido cefalorraquídeo, en los hemocultivos o en las lesiones cutáneas. Ante la sospecha de una meningitis se debe realizar una punción lumbar y enviar el líquido cefalorraquídeo para análisis citoquímico, para cultivo y realización de un antibiograma. En la siguiente diapositiva vamos a ver las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo en condiciones normales. El primer parámetro que se valora en el líquido cefalorraquídeo es el aspecto. Lo normal es que el líquido sea claro o tenga un cristal en un color que se denomina cristal de roca. Es un aspecto como transparente, brilloso, más o menos. La cantidad de leucocitos que encontramos en el líquido cefalorraquídeo varía de entre 0 y 5 y son predominantemente linfocitos o monocitos. El siguiente parámetro que valoramos son las proteínas. Lo normal es encontrar entre 15 y 45 miligramos por decilitro. A continuación valoramos la glucosa, que generalmente es 2/3 de la cantidad que encontramos en plasma. Generalmente está un poco por encima de 40 miligramos por decilitro. Y finalmente los eritrocitos. En una punción lumbar que no sea traumática, vale decir que se haya realizado al primer intento, normalmente no se encuentran eritrocitos. Pero si la punción se ha realizado durante varios intentos, se intenta 1, 2, 3, y al final ha sido dificultoso conseguir líquido cefalorraquídeo, generalmente este líquido viene manchado con sangre, y a esto se denomina punción lumbar traumática. La punción lumbar se debe demorar hasta obtener una tomografía computarizada, un TAC craneal, si hay motivos para sospechar hipertensión endocraneal grave o un absceso cerebral, que también puede dar los mismos signos y síntomas. Debemos diferirla también si el paciente presenta signos focales, por ejemplo déficit de pares craneales, papiledema, antecedentes de infecciones como otitis, sinusitis, supuración pulmonar, cardiopatía congénita
inmunodepresión o bajo nivel de conciencia. Esto se debe a que debemos descartar que el paciente no tenga una lesión ocupante de espacio. Por ejemplo, si el paciente tiene un absceso, tiene edema cerebral, si se sospecha una tromboflebitis, se hace una cerebritis, la punción lumbar está contraindicada en estos casos porque si es que realizamos la punción lumbar tenemos un alto riesgo de que el paciente haga una herniación cerebral de tipo amigdalar a través del agujero magno, impacte el bulbo raquídeo y luego tengamos complicaciones. Normalmente un paciente que tiene meningitis hacemos una punción lumbar y apreciamos que la salida del líquido cefalorraquídeo tiene una presión de apertura elevada. En los libros está descrito hasta más de 18 centímetros de agua. En caso de una infección bacteriana, el análisis citoquímico va a cambiar. El líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto turbio por el detritus, por las bacterias, por las citoquinas, por las proteínas, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, va a tener una presión de apertura elevada. En el análisis citoquímico vamos a ver una pleocitosis, un aumento en los leucocitos, que es a predominio de polimorfonucleares. La cantidad de glucosa, la glucorraquia en el líquido cefalorraquídeo, va a estar por debajo del 40% de la glicemia, a menudo muy bajo, próxima a 10 miligramos por cada 100 ml. Las proteínas están elevadas, más de 45 miligramos por decilitro. Un líquido cefalorraquídeo extremadamente espeso y con recuentos celulares por encima de los 20.000 leucocitos por ml debe hacernos sospechar de que el paciente puede tener un absceso epidural o una ventriculitis. La tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo es otro recurso diagnóstico y suele ser positiva en el 60% de los casos. Nos orienta sobre el agente etiológico. La tinción de Gram es positiva en el 80-90% de los casos de Neisseria meningitidis, o también llamado meningococo, si es que no ha habido tratamiento antibiótico previo, en cuyo caso desciende al 60%. Otro recurso diagnóstico que tenemos es el cultivo y el antibiograma. Nosotros enviamos el líquido cefalorraquídeo para el análisis citoquímico, como hemos dicho previamente, y también enviamos para que se realice el cultivo y el antibiograma. Este resultado suele tardar entre 3 a 4 días más o menos. No debemos esperar a tener el resultado para darle el tratamiento antibiótico al paciente. Una vez que hemos hecho la punción lumbar, ya podemos administrar de forma empírica un tratamiento antibiótico que vamos a describirlo más adelante en este mismo capítulo. Otro recurso diagnóstico que tenemos es la reacción de polimerasa en cadena, que detecta la presencia de microorganismos viables y no viables. El problema de este recurso es que no está disponible en todos los hospitales. Y finalmente hay otro parámetro que es la concentración de lactato en el líquido cefalorraquídeo o la procalcitonina en suero, que generalmente están elevadas en la meningitis bacteriana. En resumen, en una meningitis bacteriana, el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo va a alterar todos los parámetros. Vamos a tener un líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio. Vamos a tener una presión de apertura al realizar la punción lumbar elevada. Vamos a tener una pleocitosis de predominio polimorfonucleares. Vamos a tener la cantidad de glucosa en líquido cefalorraquídeo disminuido. Vamos a tener elevación de proteínas y elevación de lactato. Diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta otras causas de síndrome meningio agudo. Entre ellas tenemos las siguientes, por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, que es una entidad que se presenta con una cefalea súbita, intensa, acompañada de síntomas de hipertensión endocraneal. Si es de poco tiempo de evolución, en la tomografía vamos a ver sangre.
y si han pasado varios días esa sangre se ha lavado y se confirma por una punción lumbar, en la cual vamos a ver xantocromía, que es la característica principal. Otro tipo de diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es la meningitis química, en la cual se suele producir una pleocitosis mixta y el líquido cefalorraquídeo es aséptico, no hay bacterias. Las causas para una meningitis química son la liberación de parte del contenido de un quiste dermoide intracraneal, la introducción de sustancias químicas al espacio subaracnoideo, como por ejemplo fármacos, contrastes radiológicos, y la administración de diversos fármacos por vía sistémica, capaces de generar reacción inflamatoria, en especial antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos e inmunoglobulinas. Otra entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la meningoencefalitis viral, especialmente las herpéticas, que pueden a veces producir una pleocitosis de predominio polimorfonuclear, sobre todo en los primeros días, y una glucosa que suele mantenerse normal, pero puede ser un poco baja. Y finalmente tenemos entidades como el delirium o síndrome confusional, que ocurre en personas mayores, que se suele acompañar de fiebre y que generalmente obligan a practicar una punción lumbar de seguridad para descartar otro tipo de entidades en muchos casos. Tratamiento de la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es una urgencia médica y por lo tanto requiere tratamiento antibiótico lo más pronto que sea posible. Generalmente se inicia un antibiótico de forma empírica, inmediatamente después se ha realizado la punción lumbar. Vale decir, nosotros hacemos la punción lumbar, obtenemos nuestra muestra de líquido cefalorraquídeo para hacer el estudio citoquímico, para que nos hagan un cultivo y un antibiograma. A continuación, administramos el antibiótico al paciente, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las comorbilidades y dependiendo del contexto. Como hemos visto en tablas anteriores, podemos ver que hay diferentes tipos de bacterias que son más frecuentes en un grupo y en otro. Entonces debemos apuntar hacia los gérmenes más frecuentes para hacer un tratamiento más efectivo. La meningitis bacteriana, a pesar de ser diagnosticada de forma precoz y de recibir un tratamiento precoz, tiene una morbimortalidad que no es despreciable, asciende a un 20% aproximadamente. Lo que quiere decir que 1 de cada 5 pacientes que tengan meningitis bacteriana pueden tener una secuela importante o incluso fallecer. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar de forma empírica? Esto depende mucho de la edad que tenga el paciente, de las comorbilidades. Como hemos visto previamente, hay bacterias que con más frecuencia afectan a los pacientes y producen una meningitis. En orden de frecuencia tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que afecta en un 50% de las veces. Luego tenemos la Neisseria meningitidis, el meningococo con un 25%, y finalmente tenemos otras bacterias que son menos frecuentes, como la Listeria monocytogenes, los bacilos gram negativos, estafilococos del grupo B y otros. Tratamiento antimicrobiano específico. En las siguientes diapositivas vamos a ir desglosando los antibióticos que son más efectivos para los diferentes tipos de bacterias que producen la meningitis. Vamos a empezar con la meningitis meningocócica, producida por la Neisseria meningitidis. Habitualmente, la ceftriaxona y la cefotaxima, cefalosporinas de tercera generación, proporcionan empíricamente una cobertura adecuada para el tratamiento de este tipo de meningitis. Una vez que hayamos tenido los resultados del antibiograma, podemos desescalar y utilizar la penicilina G, que en la gran mayoría de los casos sigue siendo muy efectiva, aunque también hay que tener cuidado con esto porque hay cepas que son resistentes a la penicilina G. En el caso de que una persona haya entrado en contacto con un paciente con meningitis, se puede hacer quimioprofilaxia con la rifampicina, dosis única, y como alternativa tenemos también otros antibióticos, como por ejemplo la citromicina y la ceftriaxona, que también se administran en dosis única.
Tratamiento empírico de la meningitis neumocócica, meningitis producida por el neumococo. Habitualmente se suele usar una cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación, como la ceftriaxona, cefotaxima o cefepima, asociada a la vancomicina. Se emplea la sinergia antibiótica para tener unos mejores resultados. Para la meningitis neumocócica se aconseja un tratamiento de 2 semanas con antibiótico intravenoso, dependiendo siempre de los resultados del antibiograma. Los pacientes con cepas de Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina y a las cefalosporinas que no responden al tratamiento intravenoso con vancomicina sola pueden beneficiarse de añadir vancomicina por vía intraventricular, intratecal. Tratamiento empírico de la meningitis producida por listeria. Generalmente se suele utilizar la ampicilina en asociación con la gentamicina. Dependiendo del resultado del antibiograma, si es que acaso la bacteria muestra sensibilidad a estos antibióticos, hay que mantener el tratamiento por lo menos 3 semanas. En los pacientes que tienen alergia a la penicilina o a estos antibióticos, podemos usar una combinación de trimetoprim y sulfametoxazol como alternativa. Meningitis estafilocócica. Generalmente la meningitis por cepas sensibles de Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos se tratan con nafcilina. La vancomicina es el fármaco que debe emplearse contra los estafilococos resistentes a la meticilina y para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina. Deben hacerse controles de líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento. Si después de las 48 horas de tratamiento con vancomicina intravenosa el líquido cefalorraquídeo no se ha esterilizado, puede añadirse vancomicina intratecal o intraventricular en una dosis de 20 miligramos diarios. Tratamiento de la meningitis por bacilos gram negativos. En el tratamiento de estas resultan iguales de eficaces las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, con la excepción de la meningitis producida por Pseudomonas, que debe tratarse con ceftazidima o cefepima, o inclusive con meropenem. Para tratar las meningitis por bacilos gram negativos se recomienda un régimen de 3 semanas de antibióticos intravenosos. A pesar de que se haga un diagnóstico oportuno y se haga un tratamiento eficaz, la meningitis tiene una tasa de morbimortalidad que no es despreciable, alcanza un 20%. Eso quiere decir que de cada 5 pacientes que enfermen con una meningitis, hay uno que puede tener una secuela importante o que en el peor de los casos puede fallecer. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de neurología, neurocirugía. Hoy vamos a hablar de las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, específicamente de las meningitis. A manera de introducción, vamos a decir que las enfermedades infecciosas son un grave problema para la salud pública, tanto en los países desarrollados como en los países pobres, a pesar del éxito que han tenido las vacunas y los antibióticos que se van desarrollando. Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central tienen diferentes peculiaridades clínicas, patológicas y terapéuticas. Su clasificación es difícil por la gran cantidad de microorganismos causales y por la variedad de los cuadros clínicos que producen. El diagnóstico se realiza sobre todo sobre una base de la anamnesis y la exploración física, y también nos ayudamos con estudios complementarios. Vamos a mencionar algunos, como por ejemplo la punción lumbar para la obtención de líquido cefalorraquídeo, que posteriormente se envía para que se realice un cultivo y un antibiograma, una tinción de Gram, y también otros estudios que son más específicos, como la PCR o reacción de polimerasa en cadena, que nos ayuda a detectar específicamente cada germen.
Infecciones bacterianas. Vamos a hablar de la meningitis bacteriana o purulenta. La meningitis es la respuesta aguda a la presencia de bacterias en el espacio leptomeningio. Dicho de otra forma, es la infección del sistema nervioso central que se produce por bacterias. Los síntomas dependen de la inflamación de las membranas meningias y de la irritación de las terminaciones nerviosas, pero también de la depresión funcional de la corteza cerebral, de la hipertensión endocrinal y de las posibles complicaciones vasculares. Etiología. La epidemiología de los microorganismos capaces de producir una supuración meningia varía mucho de un país a otro en función del desarrollo social y sanitario. La meningitis bacteriana tiene una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes por año. Es una incidencia bastante elevada. La frecuencia de los microorganismos que afectan varía según factores como los siguientes. Tenemos en primer lugar el origen, si es una infección intrahospitalaria o extrahospitalaria. En segundo lugar tenemos la edad del paciente. Según el grupo de edades tenemos mayor probabilidad de afección por una o por otra bacteria. Otro factor a determinar también es la patología subyacente, enfermedades que tenga el paciente, ya sea diabetes, alcoholismo, inmunosupresión, etcétera, etcétera. En los recién nacidos y los lactantes son más frecuentes los estreptococos del grupo B y los bacilos entéricos gram negativos. Entre el primer año de vida y los 15 años, el germen más frecuente es la Neisseria meningitidis o el meningococo. La incidencia de la infección por hemófilos influenza ha reducido bastante con el empleo de la vacuna. Luego, tenemos que en los pacientes mayores de 15 años el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y finalmente, en los mayores de 65 años, tenemos dos agentes que principalmente afectan a los pacientes, que vienen a ser la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Pero en un porcentaje que no es despreciable tenemos también afectación por listeria, monocitogenes y microorganismos gram negativos. Las meningitis hospitalarias son en general secundarias a procedimientos que ya hemos hecho en el sistema nervioso central, como por ejemplo punciones lumbares, anestesia intradural, catéteres intraventriculares o otras intervenciones neuroquirúrgicas, y los microorganismos que con más frecuencia afectan son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus. En cuanto a la fisiopatología, la puerta de entrada de los microorganismos al sistema nervioso central puede ser por diferentes vías. Entre ellas tenemos la hematógena, que la vamos a desarrollar a continuación. Luego tenemos la vía por inoculación directa del microorganismo. Ejemplos de esto son la meningitis postraumática, posquirúrgicas o por fístula del líquido cefalorraquídeo. Y finalmente tenemos otra vía de acceso que es por contigüidad, a partir de focos sépticos craneales. Por ejemplo, en los pacientes que tienen sinusitis, otitis, forúnculos en la piel, etcétera, etcétera. Hablando específicamente de la vía hematógena, las bacterias que con mayor frecuencia producen meningitis son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Estas bacterias colonizan inicialmente la nasofaringe y se unen a las células del epitelio nasofaringio. A continuación, las bacterias son transportadas hacia el espacio intravascular o invaden este espacio creando separaciones entre las uniones intercelulares. A partir de esto acceden al torrente sanguíneo y son capaces, gracias a la cubierta que tienen de polisacáridos, de eludir la fagocitosis de los neutrófilos y también la actividad bactericida de la vía clásica del complemento. A través de la sangre pueden llegar a los plexos coroideos intraventriculares y de aquí tener acceso directamente al líquido cefalorraquídeo. Una vez aquí, las bacterias pueden multiplicarse rápidamente debido a la ausencia de defensas inmunitarias eficaces del hospedador.
El líquido cefalorraquídeo normal contiene pocos leucocitos y cantidades relativamente pequeñas de proteínas del complemento y también de inmunoglobulinas. Un paso fundamental en la patogenia de la meningitis bacteriana es la reacción inflamatoria que la invasión de las bacterias provoca. Muchas de las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes y las complicaciones neurológicas de la meningitis bacteriana son consecuencia de la respuesta inmunitaria contra el patógeno invasor, más que un daño hístico directo producido por las bacterias. En consecuencia, el daño neurológico puede avanzar incluso después de que el líquido cefalorraquídeo haya sido esterilizado por el tratamiento antibiótico. La lisis de las bacterias, con la consiguiente liberación en el espacio subaracnoideo de componentes de su pared celular, es el primer paso de la inducción de la respuesta inflamatoria y de la formación de un exudado purulento en el espacio subaracnoideo. Los componentes de la pared celular, como las moléculas de lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y el ácido teicoico y los peptidoglucanos del Streptococcus pneumoniae, inducen inflamación meningia, lo cual estimula la producción de citocinas y quimiosinas inflamatorias. Gran parte de la fisiopatología de la meningitis bacteriana es consecuencia directa del aumento de los valores en líquido cefalorraquídeo de citocinas y quimiosinas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, la isoleucina beta, actúan sinérgicamente aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto induce la formación de edema de tipo vasogénico y la salida de proteínas del suero hacia el espacio subaracnoideo. Este exudado subaracnoideo obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo y a su vez produce una hidrocefalia. Presentación clínica. La meningitis puede presentarse como una enfermedad aguda, fulminante, que avanza rápidamente en pocas horas, o como una infección subaguda que empeora progresivamente a lo largo de varios días. La tríada clásica de la meningitis incluye cefalea, fiebre y rigidez de nuca, pero a veces no aparece dicha tríada. En más del 75% de los pacientes disminuye el nivel de conciencia y varía desde la somnolencia, el estupor hasta el coma. Otras manifestaciones frecuentes de la meningitis son las náuseas, el vómito y la fotofobia. Hasta un 20 a 40% de los pacientes presentan convulsiones como parte del cuadro clínico inicial de la meningitis bacteriana. El aumento de la presión intracraneal es una complicación esperada de la meningitis bacteriana y en esta enfermedad la causa principal del deterioro del nivel de conciencia. Los signos de aumento de la presión intracraneal son disminución o deterioro del nivel de conciencia, edema de papila, pupilas dilatadas, una anisocoria, parálisis del sexto par craneal, posturas de descerebración y el reflejo de Cushing, que como hemos visto en clases anteriores, se caracteriza por bradicardia, hipertensión arterial y alteración del ritmo respiratorio. La complicación más fatídica de la hipertensión intracraneal es la herniación cerebral. Para esto les remito a capítulos anteriores que ya hemos llevado en clases pasadas. La incidencia de herniación cerebral en los pacientes con meningitis bacteriana puede llegar hasta incluso un 10%. Algunos signos clínicos específicos pueden orientar al diagnóstico de microorganismos individuales, como es el caso de la meningitis meningocócica. En este tipo de meningitis, en el paciente empiezan a aparecer lesiones maculopapulares eritematosas que son difusas, que se asemejan a un exantema viral, pero estas lesiones rápidamente se transforman en petequias. Aparecen sobre todo en el tronco y extremidades inferiores, en las mucosas conjuntivas y a veces en las palmas y las plantas. En lo que respecta al examen físico, la exploración física, aparte de encontrar signos como por ejemplo focalidad de pares craneales, como hemos mencionado, focalidad del sexto par, anisocoria, deterioro del nivel de conciencia,
papiledema, entre otros. Tenemos el signo de rigidez de nuca, que es flexionar el cuello hacia el esternón, y vamos a notar aumento del tono, va a estar rígido la musculatura para hacer este arco de movimiento. Luego tenemos el signo de Kerning, que es cuando levantamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Es un signo indirecto de irritación meningia. Y finalmente tenemos el signo de Brudzinski, que es cuando flexionamos la cabeza del cuello y el paciente de forma refleja va a levantar las rodillas. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza principalmente en base a una anamnesis y una exploración física, y a estudios complementarios que vamos a detallar a continuación. Principalmente el diagnóstico es positivo cuando se identifica el microorganismo en el líquido cefalorraquídeo, en los hemocultivos o en las lesiones cutáneas. Ante la sospecha de una meningitis se debe realizar una punción lumbar y enviar el líquido cefalorraquídeo para análisis citoquímico, para cultivo y realización de un antibiograma. En la siguiente diapositiva vamos a ver las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo en condiciones normales. El primer parámetro que se valora en el líquido cefalorraquídeo es el aspecto. Lo normal es que el líquido sea claro o tenga un cristal en un color que se denomina cristal de roca. Es un aspecto como transparente, brilloso, más o menos. La cantidad de leucocitos que encontramos en el líquido cefalorraquídeo varía de entre 0 y 5 y son predominantemente linfocitos o monocitos. El siguiente parámetro que valoramos son las proteínas. Lo normal es encontrar entre 15 y 45 miligramos por decilitro. A continuación valoramos la glucosa, que generalmente es 2/3 de la cantidad que encontramos en plasma. Generalmente está un poco por encima de 40 miligramos por decilitro. Y finalmente los eritrocitos. En una punción lumbar que no sea traumática, vale decir que se haya realizado al primer intento, normalmente no se encuentran eritrocitos. Pero si la punción se ha realizado durante varios intentos, se intenta 1, 2, 3, y al final ha sido dificultoso conseguir líquido cefalorraquídeo, generalmente este líquido viene manchado con sangre, y a esto se denomina punción lumbar traumática. La punción lumbar se debe demorar hasta obtener una tomografía computarizada, un TAC craneal, si hay motivos para sospechar hipertensión endocraneal grave o un absceso cerebral, que también puede dar los mismos signos y síntomas. Debemos diferirla también si el paciente presenta signos focales, por ejemplo déficit de pares craneales, papiledema, antecedentes de infecciones como otitis, sinusitis, supuración pulmonar, cardiopatía congénita, inmunodepresión o bajo nivel de conciencia. Esto se debe a que debemos descartar que el paciente no tenga una lesión ocupante de espacio. Por ejemplo, si el paciente tiene un absceso, si tiene edema cerebral, si se sospecha una tromboflebitis, se hace una cerebritis, la punción lumbar está contraindicada en estos casos, porque si es que realizamos la punción lumbar tenemos un alto riesgo de que el paciente haga una herniación cerebral de tipo amigdalar a través del agujero magno, impacte el bulbo raquídeo y luego tengamos complicaciones. Normalmente en un paciente que tiene meningitis hacemos una punción lumbar y apreciamos que la salida del líquido cefalorraquídeo tiene una presión de apertura elevada. En los libros está descrito hasta más de 18 centímetros de agua. En caso de una infección bacteriana, el análisis citoquímico va a cambiar. El líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto turbio por el detritus, por las bacterias, por las citoquinas, por las proteínas, etcétera, etcétera.
Como hemos dicho, va a tener una presión de apertura elevada. En el análisis citoquímico vamos a ver una pleocitosis, un aumento en los leucocitos, que es a predominio de polimorfonucleares. La cantidad de glucosa, la glucorraquia en el líquido cefalorraquídeo, va a estar por debajo del 40% de la glicemia, a menudo muy bajo, próxima a 10 miligramos por cada 100 ml. Las proteínas están elevadas, más de 45 miligramos por decilitro. Un líquido cefalorraquídeo extremadamente espeso y con recuentos celulares por encima de los 20.000 leucocitos por ml debe hacernos sospechar de que el paciente puede tener un absceso epidural o una ventriculitis. La tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo es otro recurso diagnóstico y suele ser positiva en el 60% de los casos. Nos orienta sobre el agente etiológico. La tinción de Gram es positiva en el 80-90% de los casos de Neisseria meningitidis, o también llamado meningococo, si es que no ha habido tratamiento antibiótico previo, en cuyo caso desciende al 60%. Otro recurso diagnóstico que tenemos es el cultivo y el antibiograma. Nosotros enviamos el líquido cefalorraquídeo para el análisis citoquímico, como hemos dicho previamente, y también enviamos para que se realice el cultivo y el antibiograma. Este resultado suele tardar entre 3 a 4 días más o menos. No debemos esperar a tener el resultado para darle el tratamiento antibiótico al paciente. Una vez que hemos hecho la punción lumbar, ya podemos administrar de forma empírica un tratamiento antibiótico que vamos a describirlo más adelante en este mismo capítulo. Otro recurso diagnóstico que tenemos es la reacción de polimerasa en cadena, que detecta la presencia de microorganismos viables y no viables. El problema de este recurso es que no está disponible en todos los hospitales. Y finalmente hay otro parámetro que es la concentración de lactato en el líquido cefalorraquídeo o la procalcitonina en suero, que generalmente están elevadas en la meningitis bacteriana. En resumen, en una meningitis bacteriana, el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo va a alterar todos los parámetros. Vamos a tener un líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio. Vamos a tener una presión de apertura al realizar la punción lumbar elevada. Vamos a tener una pleocitosis de predominio polimorfonucleares. Vamos a tener la cantidad de glucosa en líquido cefalorraquídeo disminuido. Vamos a tener elevación de proteínas y elevación de lactato. Diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial se debe tener en cuenta otras causas de síndrome meningioagudo. Entre ellas tenemos las siguientes, por ejemplo la hemorragia subaracnoidea, que es una entidad que se presenta con una cefalea súbita, intensa, acompañada de síntomas de hipertensión endocraneal. Si es de poco tiempo de evolución, en la tomografía vamos a ver sangre, y si han pasado varios días, esa sangre se ha lavado y se confirma por una punción lumbar, en la cual vamos a ver xantocromía, que es la característica principal. Otro tipo de diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es la meningitis química, en la cual se suele producir una pleocitosis mixta y el líquido cefalorraquídeo es aséptico, no hay bacterias. Las causas para una meningitis química son la liberación de parte del contenido de un quiste dermoide intracraneal, la introducción de sustancias químicas al espacio subaracnoideo, como por ejemplo fármacos, contrastes radiológicos, y la administración de diversos fármacos por vía sistémica, capaces de generar reacción inflamatoria, en especial antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos e inmunoglobulinas. Otra entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la meningoencefalitis viral, especialmente las herpéticas, que pueden a veces producir una pleocitosis de predominio polimorfonuclear, sobre todo en los primeros días, y una glucosa que suele mantenerse normal, pero puede ser un poco baja. Y finalmente tenemos
entidades como el delirium o síndrome confusional, que ocurre en personas mayores, que se suele acompañar de fiebre y que generalmente obligan a practicar una punción lumbar de seguridad para descartar otro tipo de entidades en muchos casos. Tratamiento de la meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es una urgencia médica y por lo tanto requiere tratamiento antibiótico lo más pronto que sea posible. Generalmente se inicia un antibiótico de forma empírica, inmediatamente después se ha realizado la punción lumbar. Vale decir, nosotros hacemos la punción lumbar, obtenemos nuestra muestra de líquido cefalorraquídeo para hacer el estudio citoquímico, para que nos hagan un cultivo y un antibiograma. A continuación, administramos el antibiótico al paciente, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las comorbilidades y dependiendo del contexto. Como hemos visto en tablas anteriores, podemos ver que hay diferentes tipos de bacterias que son más frecuentes en un grupo y en otro. Entonces debemos apuntar hacia los gérmenes más frecuentes para hacer un tratamiento más efectivo. La meningitis bacteriana, a pesar de ser diagnosticada de forma precoz y de recibir un tratamiento precoz, tiene una morbimortalidad que no es despreciable, asciende a un 20% aproximadamente. Lo que quiere decir que 1 de cada 5 pacientes que tengan meningitis bacteriana pueden tener una secuela importante o incluso fallecer. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar de forma empírica? Esto depende mucho de la edad que tenga el paciente, de las comorbilidades. Como hemos visto previamente, hay bacterias que con más frecuencia afectan a los pacientes y producen una meningitis. En orden de frecuencia tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que afecta en un 50% de las veces. Luego tenemos la Neisseria meningitidis, el meningococo con un 25%, y finalmente tenemos otras bacterias que son menos frecuentes, como la Listeria monocytogenes, los bacilos gram negativos, estafilococos del grupo B y otros. Tratamiento antimicrobiano específico. En las siguientes diapositivas vamos a ir desglosando los antibióticos que son más efectivos para los diferentes tipos de bacterias que producen la meningitis. Vamos a empezar con la meningitis meningocócica, producida por la Neisseria meningitidis. Habitualmente, la ceftriaxona y la cefotaxima, cefalosporinas de tercera generación, proporcionan empíricamente una cobertura adecuada para el tratamiento de este tipo de meningitis. Una vez que hayamos tenido los resultados del antibiograma, podemos desescalar y utilizar la penicilina G, que en la gran mayoría de los casos sigue siendo muy efectiva, aunque también hay que tener cuidado con esto porque hay cepas que son resistentes a la penicilina G. En el caso de que una persona haya entrado en contacto con un paciente con meningitis, se puede hacer quimioprofilaxia con la rifampicina, dosis única, y como alternativa tenemos también otros antibióticos, como por ejemplo la citromicina y la ceftriaxona, que también se administran en dosis única. Tratamiento empírico de la meningitis neumocócica, meningitis producida por el neumococo. Habitualmente se suele usar una cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación, como la ceftriaxona, cefotaxima o cefepima, asociada a la vancomicina. Se emplea la sinergia antibiótica para tener unos mejores resultados. Para la meningitis neumocócica se aconseja un tratamiento de 2 semanas con antibiótico intravenoso, dependiendo siempre de los resultados del antibiograma. Los pacientes con cepas de Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina y a las cefalosporinas que no responden al tratamiento intravenoso con vancomicina sola pueden beneficiarse de añadir vancomicina por vía intraventricular, intratecal. Tratamiento empírico de la meningitis producida por Listeria. Generalmente se suele utilizar la ampicilina en asociación con la gentamicina. Dependiendo del resultado del antibiograma, si es que acaso la bacteria
muestra sensibilidad a estos antibióticos, hay que mantener el tratamiento por lo menos 3 semanas. En los pacientes que tienen alergia a la penicilina o a estos antibióticos podemos usar una combinación de trimestoprim y sulfametoxazol como alternativa. Meningitis estafilocócica. Generalmente la meningitis por cepas sensibles de Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos se tratan con nafcilina. La vancomicina es el fármaco que debe emplearse contra los estafilococos resistentes a la meticilina y para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina. Deben hacerse controles de líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento. Si después de las 48 horas de tratamiento con vancomicina intravenosa el líquido cefalorraquídeo no se ha esterilizado, puede añadirse vancomicina intratecal o intraventricular en una dosis de 20 miligramos diarios. Tratamiento de la meningitis por bacilos gram negativos. En el tratamiento de estas resultan iguales de eficaces las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, con la excepción de la meningitis producida por pseudomonas, que debe tratarse con ceftazidima o cefepima, o inclusive con meropenem. Para tratar las meningitis por bacilos gram negativos se recomienda un régimen de 3 semanas de antibióticos intravenosos. A pesar de que se haga un diagnóstico oportuno y se haga un tratamiento eficaz, la meningitis tiene una tasa de morbimortalidad que no es despreciable, alcanza un 20%. Eso quiere decir que de cada 5 pacientes que enfermen con una meningitis, hay uno que puede tener una secuela importante o que en el peor de los casos puede fallecer.